utilizar para hacer un análisis de orina, lo voy a describir en este capítulo. Ante todo, les sugiero que a medida que vayan avanzando, que vayamos avanzando en este capítulo, consideren la posibilidad de ir proveyéndose de los elementos necesarios para realizar el análisis de orina, con el fin de que disponer de ellos en el momento que lo necesiten. Veamos una cuestión interesante ahora, un pensamiento. El éxito profesional depende de las decisiones y acciones que se tomen y se implementen en el ya. Es decir, uno tiene que tomar decisiones en el ya. Es decir, todo aquello que vayan trasladando en el tiempo, y bueno, mañana lo voy a hacer, hoy no tenía tiempo, no lo consigo, etcétera, etcétera, atenta contra el éxito profesional. Fíjense una cosa, ustedes están en este curso, en estas charlas, y aprendieron teóricamente, saben qué se trata de proteínas, pero en el momento dado que tengan que realizar las maniobras, no disponen de los materiales y dicen, no dispongo de los materiales. Bueno, no importa, este perro no importa, no los tengo, algún día los compraré. Como no los compré todavía, en el momento que venga otro perro o cuando los necesite, no los tengo. Cuando los tengo, es decir, bueno, finalmente tomé el coraje, los compré, cuando los tengo, como me olvidé parte de la teoría, no sé cómo usarlos. Cuando aprendí a usarlos, no sé cómo interpretar los resultados, porque otra vez me olvidé. Entonces me pregunto, qué desgraciado que soy yo en esta vida profesional, no sé por qué otro lo va mejor. Y el punto está en que las cosas hay que hacerlas ya. Vamos a ver un poco las jeringas y las agujas que necesitamos. Esto es parte tonto, digamos así, pero bueno, las jeringas y las agujas tienen que ser estériles. Las dos cosas tienen que ser estériles. Para mí, la jeringa de más utilidad es la de 5 centímetros cúbicos, porque ya van a ver cómo se toma en la mano después para hacer la reacción de Heller. Es decir, que usando una jeringa, se puede usar de 1 centímetro, se puede usar de 10 centímetros, pero la de 5 es la más cómoda. Y las agujas, sobre todo para hacer la citocentesis, me gustan las agujas de cono amarillo, que son 25 por 9 Gauss, que son bastante gruesitas. Si no disponen de estas, bueno, podrían usar las agujas de cono verde. El tema de las ondas uretrales es todo un tema. Aquí las ondas que ustedes ven en esta diapositiva fotografiada no son específicas para caninos. En mi país hubo, quizás había, pero no hay. Estas son sondas nasogástricas para seres humanos. Son completamente útiles y creo que no vale la pena buscar específicas para caninos. Son adaptaciones y las presento a modo de adaptación. Pueden ser un poco más finitas, hay más finitas de por sí para bebés. Y disponer de sondas apropiadas depende quizás de los proveedores de insumos vendidos en los diferentes países. Las sondas para la alimentación nasogástrica para seres humanos, y esto lo podrían anotar, que se puede adaptar a la uretra de todos los caninos en general, son de 2 y 2,8 milímetros de diámetro. En el gato la cuestión es bastante más fácil, en casi todos los países he visto los llamados Tomcat Catheter o sonda uretral para el gato macho, y hay de variados tipos, con mandril, sin mandril, de puntas fenestradas, puntas no fenestradas, hay infinidad de modelos. El tema que voy a seguir es cómo utilizamos las sondas o cómo adaptamos las sondas y cómo construimos mandriles, esas sondas dentro del orificio uretral externo de las perras. Acá lo más importante es tener en cuenta, las sondas son las mismas, sondas estériles de 2 y 2,8 centímetros, son las mismas que se usan para el macho, nada más que si van a ver
una inferior, la que está por encima donde dice sonda estéril, esa está cortada. Es una forma de colocarla cortada. Esta que se pega acá en esta foto es un poco corta, podría ser un poco más larga. Y las otras se colocan insertando el mandril dentro de una de las fenestraciones. Lo más importante aquí es fabricarse uno mismo el mandril. El mandril para las sondas de las hembras lo pueden construir con un clavo de Kirchner. La confusión viene porque los presidentes de mi país se llaman Kirchner. Y bueno, dejémoslo ahí. Y entonces con sonda de Kirchner, lo importante es que el extremo que va dentro de la sonda sea romo, o lo hagan ustedes romo después de cortarlo con el clavo con una pinza. Y lo importante es que tiene que tener para las sondas de 2 milímetros, de 2,8 milímetros, 1 milímetro de diámetro. En la otra no sirve. Es decir, la sonda para hembra se hace con la sonda nasogástrica de 2,8 centímetros. Ustedes pueden seguirme mirando la diapositiva. Y el mandril es de acero, de 1 milímetro de diámetro, como ya dije, por 20 centímetros de largo, con una curvatura en la punta, como están viendo en la fotografía que les estoy mostrando. Tiene que tener una curva acomodada para que uno pueda hacer la maniobra de penetración en el orificio uretral externo. Y estas sondas así, construidas, a mí me gusta colocar el mandril, como lo ven ahí, en la sonda que tiene cono naranja, en la parte fenestrada. Además, esas sondas se puede sacar. Perdón, ese mandril se deja la sonda adentro, se la sostiene, y con un breve tirón, cuando el mandril tiene 1 milímetro de diámetro, se puede sacar. Pero se pueden hacer si carecen de una iluminación importante o puntual, digamos así. He visto muchas innovaciones, muchas tonteras, como que alguien sostenga una linterna, pero nunca le invocan bien el orificio uretral. Ponerse una pequeña linternita en la boca, cuestión que además es sumamente impráctica, sumamente antihigiénica. Bueno, la cuestión es que el frontoluz debe iluminar exactamente el orificio uretral, porque si no, todo intento de colocar una sonda, cuando el orificio uretral no se ve, es absolutamente negativo, no lleva nada, lastima a la perra, etcétera, etcétera. Todo esto realmente son problemas. Ya estamos viendo, tenemos que conseguir la sonda, no hay adecuada, hay que hacerse mandril, hay que hacerse un frontoluz. Pero bueno, el peor con los vaginoscopios. No existe, por lo menos en algunos países que estuve, vaginoscopios realmente adecuados o vaginoscopios construidos apropiadamente, por lo menos en los países que conozco y en el mío propio no hay vaginoscopios adecuados. Quizás el más apropiado de todos es el que ustedes ven circunvalado por un aro color violeta. Ese es el que más me gusta, tiene muchos años conmigo, y si realmente lo digo para romper, se me va a crear un problema. Los otros dos, los dos que tienen, digamos, la jeringa adentro, son útiles. El otro es un otoscopio, que no me parece de gran utilidad. A los vaginoscopios, esos chiquitos, alguna vez lo he comprado con el nombre de vaginoscopio virginal. Pero lo importante es que el tamaño del vaginoscopio debe ser adecuado a la perra que se va a usar. Como lo van a ver en las próximas imágenes. Y ahí van a ver más abajo, digamos, debajo del vaginoscopio, una vista pura y lateral de un mandril y la curvatura de la punta. Los vaginoscopios tienen que ser de acuerdo, como están viendo acá, en la figura superior derecha, de acuerdo al tamaño de la perra, y en la izquierda también. Porque tienen que ser apropiados, porque cuando uno los expande,
tienen que ver el orificio uretral externo. Si ustedes miran con atención el vaginoscopio que está colocado hacia la izquierda, van a ver que están mis dedos sosteniendo la vulva, estirando la vulva en su parte inferior, la perra está en decúbito dorsal. Después van a ver bajando que donde empieza el vaginoscopio está el clítoris. Si siguen mirando hacia adentro, van a ver algo que protruye y en el medio tiene como una especie de agujerito, muesca de color rojo. Ese es el orificio del uretral externo. No piensen que siempre lo van a ver tan bien, pero esta es una muy buena imagen. Después van a necesitar un refractómetro, este sí que no hay ningún problema. El refractómetro tiene dos grandes utilidades, determina la densidad y las proteínas, es sumamente útil. Son, diríamos, relativamente baratos, quizás están en el orden menos de los $100, pero si lo cuidan un poquito, no es necesario cuidarlo, dura para toda la vida. En toda mi vida tuve 2 refractómetros. Y después hay que leer un poquito al respecto de cómo se calibra el refractómetro, que es una pavada con ese tornillo que se ve ahí, y viene con un destornilladorcito, se coloca agua al medio y se calibra a cero. El refractómetro no es ningún problema y se consigue en todos lados. Después van a tener que agenciarse de tiras reactivas. Las tiras reactivas son de numerosas marcas. Aconsejo que lo ideal son 10 determinaciones. Podrían ahorrarse alguna, quizás los nitritos, que no tienen mucha importancia, como ya expliqué. Pero bueno, valen casi todas iguales y son todas funcionan, digamos así, bajo el mismo principio. A unos les gusta una marca más, a otros otras, pero en realidad todas las marcas son muy buenas. Para hacer la reacción de Heller hace falta 1 kilo de ácido nítrico puro. En realidad la pureza es un tanto relativa porque la calidad industrial al 65%, con un peso específico de 1,38, es la que se consigue en las droguerías industriales. En algunos países, por asunto que el ácido nítrico es para procesar droga, hay ciertos inconvenientes. Pero con 1 kilo de ácido nítrico, alguien que haga 5 o 6 determinaciones, 10 por día, tiene para un año. El ácido nítrico tiene una elevadísima sensibilidad a las proteínas. Yo amo a la reacción de Heller, al ácido nítrico, mejor no besarlo porque quema los labios. Tiene una altísima sensibilidad para detectar proteínas. Su sensibilidad es 1 en 30.000. Imagínense tirar 1 litro de sangre dentro de una pileta de natación de 30.000 litros y tener resultados. Es muy cáustico, por lo que debe ser manipulado con cuidado. Como yo soy un tanto atolondado, siempre tomo los tubos de ensayo con la mano y cree club de los dedos quemados con ácido nítrico, manchan un poquito, pican, mejor no tocarse cuando pica no pasarse la lengua ni nada, lavarse, al día siguiente se descama, se pone amarillo, después se descama y es otra historia. Lo que sí hay que tener mucho cuidado cuando el ácido nítrico se trasvasa a los frascos goteros. Eso conviene colocarlo dentro de una pileta y estar dejando correr agua, porque una gotita no es nada, pero 1 kilo de ácido nítrico o 20 centímetros es mucho. El frasco gotero ideal es un frasco gotero color caramelo, donde se coloca ácido nítrico y se lo mantiene ahí hasta que se gaste. Son de unos 100 centímetros de capacidad. Finalmente van a necesitar una gradilla donde se puedan introducir tubos de 20 centímetros cúbicos de largo. Las gradillas de estas duran muchísimo tiempo porque están recubiertas con pintura de teflón. Una de las cosas que yo he hecho es cortar algunas de esas celdas para poder tener contenido en el mismo lugar el frasco de ácido nítrico para que no vaya dando vueltas de un lado para el otro. La última recomendación, el ácido nítrico es muy peligroso. Jamás, de los jamás, aunque en algunas técnicas están descritas, hay que calentar el tubo porque salta y donde toca, quema y los ojos es una cuestión mayor. Así que
Si alguien toca con el ácido nítrico, bueno, la base con agua. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con otro capítulo inmediatamente. Bueno, este capítulo que voy a encarar ahora está referido a cómo recolectar orina desde los animales. Una manera que sugiero para aprender a realizar esta maniobra de recolección de orina es que lo hagan primero con animales anestesiados y particularmente pueden aprovechar el momento previo a la cirugía. Bueno, la citocentesis es la maniobra number one, es la más importante, es la mejor de todas. Es una maniobra sencilla para el operador. El operador la aprende rápido, solo hay que tener decisión de hacerla la primera vez o la segunda vez. Después, como todo, es sumamente sencilla. Incomoda menos al paciente que cualquier otra de las maniobras. No es necesario hacer un campo quirúrgico de tipo convencional, es decir, hacer rasurar, etcétera, etcétera. Solamente algún tipo de antibacteriano, desinfectante. Y es de elección para el cultivo. Les voy a contar, además, volviendo un poquito atrás, que es tan poco incómoda para el paciente, que muchas veces yo pulsaba al paciente sin advertirle nada al dueño, y que tenía orina y no vea lo que saqué, el 100% decía orina, pero el perro o el gato ni se da cuenta. Es muchísimo, pero muchísimo menos dolorosa que hacer una aplicación de algún medicamento subcutáneo donde se separan los tejidos. Acá, directamente, desde la pared a la vejiga. La obtención de orina a través de la cistocentesis es la forma menos iatrogénica y carente de riesgos. Por eso van a ver, para poder realizar la cistocentesis, la primera condición, como ven en la figura del lado izquierdo, y como está indicada en la diapositiva, es que uno pueda palpar, es decir, uno pueda contener a la vejiga en su mano, y para eso la vejiga tiene que tener orina. Después, con el tiempo, si tiene poca orina, van a poder de cualquier forma punzarla, pero al principio es necesario que las vejigas estén plenas. Van a ver, sobre todo en los gatos y perros de tamaño chico, que van a palpar la vejiga como si fuera un globo de agua. Una vez que la tienen, tanto como ven en la figura 1 como en la figura 2, la deben contener dentro de la mano. La otra mano, para los diestros, la mano derecha, la otra mano, como decía, tiene a la jeringa y a la aguja y se apunta directamente en la dirección de la vejiga. Se atraviesa así la piel, los músculos abdominales y a continuación con la misma mano se aspira la orina dentro de la jeringa. Es sumamente fácil, carente totalmente de riesgos. Tuve más inconvenientes con los sondajes cuando alguna vez se me enroscó una sonda adentro que con la punción de vejiga, que he hecho sondajes desde el año 1983. El sondaje es el método alternativo a la cistocentesis, cuando no se puede palpar la vejiga o el animal lo trae de la calle, sobre todo cuando es un canino macho y orinó recientemente. A través del sondaje de esta maniobra, siempre se puede extraer orina, porque en la vejiga hay siempre orina residual. Digo siempre, y lo recalco, porque a veces la gente, los ayudantes nuevos, no logran extraer orina porque donde hay tan poca orina, a veces la punta de la sonda no encuentra el nivel de la orina. Algunas veces, rara vez, se puede transportar
gérmenes dentro de la vejiga, particularmente aquellos que no son prolijos y no hacen la higiene del pene como tienen que hacer. Vamos a ver un poquitito la maniobra de sondaje en los machos. La sonda a utilizar tiene que ser nueva y del tamaño adecuado. Intentar poner una sonda gruesa en un perro chico, casi imposible. Tratar de poner una sonda fina, de 2 milímetros, como vimos antes, en un perro grande, se tuerce, no hay fuerza para llegar a la vejiga. Es muy largo el camino y algunas veces no se llega. Las sondas no deben ser mojadas ni lubricadas, porque si las mojan o las lubrican, esto, desde contaminaciones bacterianas a contaminaciones químicas de la orina, puede suceder cualquier cosa. La sonda no debe tocar al animal ni a la mesa. Para eso se la debe mantener enrollada dentro de las manos recién lavadas. Una vez esterilizado el pene, se deberá asear con un algodón embebido en una solución de hipoclorito de sodio al 5% o clorhexidrina. Lavar todo el esmegma, toda la materia gaseosa que está contenido en el prepucio. Pero una vez que lo lavamos, debemos enjuagarlo con un algodón embebido en agua, simplemente embebido en agua de la canilla, para no llevar dentro de la vejiga los antisépticos que además pueden alterar el resultado del análisis de orina. Después hay que cuidar que el pene, una vez afuera, no se reintroduzca. Esto genera bastante habilidad, es decir, bastantes veces, porque el perro no está anestesiado, porque hay una retracción del pene hacia adentro, no hay que permitirle al pene volver a introducirse. Y si se reintroduce, se deberá repetir la maniobra aseada. La posición que va a estar el canino, los caninos machos, es recomendable que los perros de mayor tamaño, para no incomodarlos, simplemente estén parados. Los perros de tamaño chico pueden estar de cúbito lateral, los perros grandes pueden estar de cúbito lateral, de cúbito dorsal. La cuestión es realizar la maniobra, no es muy importante cómo está el animal. Lo importante es que el animal acepte la maniobra y se resista lo menos posible. Es necesario aprender a esterilizar el pene e introducir la sonda. Esto es todo un tema. Veamos. ¿Cómo se inicia la maniobra de esterilización del pene? La posición de los dedos es muy importante. Cuando el operador es diestro, se coloca del lado derecho del animal. Por supuesto, este animal está acostado, el cúbito lateral. Se coloca del lado derecho del animal. Y con la mano izquierda, como ven, en la que tengo el reloj, y con la mano izquierda, como decía, que es la que tengo el reloj, toma el pene que está cubierto por el prepucio. La mano derecha ayudará a esterilizarlo empujando al prepucio hasta colocarlo por detrás de la protuberancia que hace el bulbo del pene. Bueno, con este capítulo paso para realizar el análisis rápido de orina. Por suerte para ustedes, comienzo a terminar estas charlas sobre el análisis de orina. Hay que tener en cuenta que la orina siempre se debe mantener dentro de la jeringa con la que se la extrajo. Es como, hasta facilita las cosas. Una vez que se extrajo la orina, y como dijimos antes, mantenemos la orina siempre dentro de la jeringa con la que se extrajo, debemos conservar una pequeña porción de orina estéril, quizás una gota, 2 gotas, 1 centímetro, lo que pueda, porque a medida que uno comienza a hacer el análisis de orina, es muy probable que se dé cuenta de que hay una infección, o quizás se dé cuenta de que no, pero quizás haya sobre una enfermedad renal o sobre otra enfermedad
alguna infección intercurrente. Entonces conviene guardar una muestra para un cultivo. Entonces, antes de proceder a manipular la orina que está dentro de la jeringa de 5 centímetros cúbicos, es conveniente retirar una pequeña cantidad de orina de esa jeringa de 5 centímetros. Y se hace fácil. Agarran una jeringa de 1 centímetro cúbico, la tienen estéril por supuesto, montar una aguja y introducen la aguja dentro del pico de la jeringa primaria. Y ahí tienen 1 centímetro, le ponen el cucuruchón a la aguja, la guardan en el aire y lo dejan ahí hasta ver qué es lo que van a hacer. ¿Cómo se sigue esto? Es decir, tengo la orina original dentro de la jeringa de 5 centímetros cúbicos y lo primero que voy a hacer es determinar la densidad urinaria con el refractómetro. ¿Por qué? Voy a hacer esto primero. Usar el refractómetro, como dije antes, es muy simple. Ni bien lo adquieren, hay que verificar la calibración con unas gotas de agua de grifo que se coloca entre el prisma y la tapa transparente, hasta que el líquido haga buen contacto, que se ve fácilmente, entre ambas partes mencionadas recién. Y hay que verificar que esté en 1012. Los refractómetros vienen acompañados de un pequeño destornillador para poder calibrarlos, y este es el segundo paso, porque quizás con esa gota o 2 gotas que logran sacar, 1 o 2 gotas, 3, puedan utilizarla para mojar las tiritas. Y además, si ustedes invierten el sistema y empiezan por el ácido nítrico, es muy probable que deterioren al refractómetro. Así que primero sacamos orina, segundo conservamos orina en forma estéril, por las dudas. Tercero, determinamos la densidad urinaria. Si hay muy poca orina, esas pocas gotas que quedan sobre el refractómetro hay que aprovecharlas para usar las tiras reactivas. Las tiras reactivas son sumamente útiles, debido a que reaccionan frente a 10 parámetros diferentes, lo que permite o posibilita integrar patologías, como ya vimos en las reglas mnemotécnicas. De las tiras hay que tener en cuenta que en determinadas condiciones, sobre todo cuando las densidades están altas o frente a determinados pH, las tiras pueden dar errores en la lectura. Con respecto a las proteínas, es conveniente que para identificar proteínas se use ácido nítrico. Y para determinar la densidad, el refractómetro. Más allá de distorsiones que tienen las tiras reactivas, las tienen todas las tiras reactivas del mundo, las tiras reactivas son realmente indispensables, porque permiten llegar a iniciar estos diagnósticos que yo digo, de más de 45 enfermedades de la medicina interna. Y para llegar a eso hay que usar las 10 determinaciones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Saque una tira dentro del envase, tome la tira, colóquele directamente la orina extraída desde la jeringa, la embebe, sacuda la tirita para eliminar el exceso y compare los resultados que están en el envase. Es sumamente simple. Lo último que se debe hacer es la reacción de Heller, ya que los vapores de ácido nítrico que suben hasta la jeringa, que contiene orina, alterarán los resultados particularmente del pH. Entonces, los pasos son simples. Se saca orina, se toma 1 centímetro de orina estéril, se guarda, se conserva, después se usa el refractómetro, después las tiras reactivas y por último se hace la reacción de Heller. Entonces, pero la reacción de Heller, dicha así, parece una cosa fácil. Hay que aprender otra vez a tener la manualidad para colocar la orina sobre el ácido nítrico y que las fases no se mezclen. Fíjense en mis manos. Para realizar la reacción de Heller, se utiliza en un tubo de ensayo común, un tubo de 20 centímetros, un tubo grande,
mejor grande. No usen los chicos porque es difícil después colocarlo, es difícil usarlo, se chorrea el ácido nítrico, hay que usar un tubo de ensayo común, corriente. Hay que colocar en el tubo de ensayo, como ven en la parte inferior del tubo de ensayo, 2 centímetros cúbicos de ácido nítrico, 2, 2,2, 1,8, no es muy importante. Es decir, ¿cómo se sabe que estoy poniendo 2 centímetros aproximadamente? Bueno, es muy simple, es más o menos el ancho de un dedo. Se coloca entonces en el tubo, por medio del frasco gotero color caramelo, 2 centímetros o un dedo de ácido nítrico. Esta maniobra hay que hacerla con cuidado, evitando que no escurra el ácido nítrico por las paredes exteriores, porque si ustedes hacen lo que hago yo, que no está bien hecho, pero lo hago igual, agarrar el tubo con la mano, se van a quemar los dedos. Otra posibilidad es tomar al tubo por medio de un broche, uno de esos, me parece que se llama broche, es decir, esos elementos, pinzas, para colgar la ropa. Luego el tubo de ácido nítrico se inclina, ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, y la jeringa que contiene la orina se coloca lo más vertical posible, también lo están viendo en la pantalla, apoyando o acercando su pico a la pared inferior del tubo. Seguidamente se hace escurrir por las paredes del tubo de ensayo, gota a gota, unos 2 centímetros de orina. El objetivo de este procedimiento es que no se mezclen las fases. Si se mezclan las fases, les va a costar mucho trabajo leer o interpretar la cantidad de proteínas. Para colocar la orina dentro del tubo y gota a gota, sugiero que, otra vez vuelvo a repetirlo, usen jeringas de 5 centímetros, que por su tamaño es la que considero que facilita la manualidad para realizar esta maniobra de la siguiente forma. La voy a describir. Con el dedo meñique, miren la diapositiva, con el dedo meñique y anular, tome la jeringa por su cuerpo. Meñique, anular, tome la jeringa por su cuerpo. Con el dedo mayor e índice, contenga el émbolo desde esas pequeñas maripositas que tiene toda jeringa. El pulgar hará presión para el vaciado, mientras que el dedo mayor e índice, que están en el émbolo, regulan o frenan la velocidad de salida de la orina. ¿Repetimos? Con el dedo meñique, el chiquitito, y el que lleva el anillo del anular, tome la jeringa por su cuerpo. El dedo mayor e índice, el dedo mayor queda en el émbolo, pero el índice o también el mayor, se agarra al émbolo. Y esos son los que frenan la salida de orina cuando se empuja con el dedo mayor. Luego, terminado hecho esto, se endereza el tubo suavemente, evitando hacerlo temblar, porque si no, las fases se mezclan. Ahora, a ver cómo se interpreta la reacción de Heller. Vamos a ver imágenes de cómo se interpreta. Bueno, acá estamos viendo una figura llamativa, motivo de que me consultan periódicamente, por eso la pongo primero, y además la pongo primero para seguir el orden de los altos y los bajos, la regla de los altos y los bajos. Acá ustedes están viendo en la interfase orina y ácido nítrico cristales blanquecinos que yo llamo como escarcha. En las altas densidades, cuando estas orinas contactan con el ácido nítrico, se forman cristales escarchados. En este caso no se ven proteínas, no se ven pigmentos biliares, pero es posible que haya. ¿Cómo se hace entonces para saber si hay o no hay? Sencillamente se diluye la orina y se repite la reacción de Heller. Acá estamos viendo una imagen de una reacción de Heller que también tiene alta densidad para seguir el mismo sistema pedagógico
no se ven proteínas y se ve una gran cantidad de pigmentos biliares. ¿Qué se hace en este caso? Lo mismo que en el anterior. Si uno quiere saber si tiene proteínas, se diluye la orina. Acá tenemos una alta densidad con una gran proteinuria y ausencia de pigmentos biliares. Proteinuria 3 cruces, pigmentos biliares negativos. Todo esto es relativo. Es relativo porque puede ser 3 cruces, pueden ser 4 cruces, es decir, es una evaluación más que relativa, subjetiva. En este caso tenemos también una gran proteinuria. Vean el halo blanco, aquel halo que yo describo como la burbuja que uno hace con el cigarrillo, o el halo que uno cuando exhala el humo del cigarrillo, y tenemos una proteinuria de 2 cruces y tenemos muy pocos pigmentos biliares, pero también hay que considerar que esto es muchísimo si esto se llevara a una concentración estándar, porque la densidad es muy baja. Seguimos con una densidad baja, pero acá lo que más me importa mostrarles es que mi colega estaba usando un broche, porque como era una señorita, no le gustaba quemarse los dedos. A mí tampoco, pero bueno, es así. Acá tenemos un caso especial de una densidad muy baja, donde es a veces dificultoso poder decir si hay o no proteinuria, y en este caso hay proteinuria. Para poder verla hay que pasar el tubo o mover la mano izquierda o mover el tubo con la derecha y cambiarle la posición a la incidencia de luz. Con eso sí se puede averiguar si hay, o por lo menos visualizar una escala. A continuación les voy a hablar un poquito sobre un programa interactivo que tenemos. El programa interactivo se llama IAO, Interpretación de Análisis de Orina, y sirve para la interpretación del análisis rápido de orina, es decir, sirve para hacer diagnósticos. El programa establece el diagnóstico y otras cosas más que ya vamos a ver, colocando los 10 parámetros que se encuentran en las tiritas o lo que se hace con el refractómetro y el ácido. Este es el aspecto visual del IAO. Y si ustedes miran en la columna, diríamos en el recuadrito superior izquierdo, van a ver caninos, felinos, macho y hembra. Lo primero que se debe hacer es colocar la especie y el sexo. Inmediatamente aparecen los valores normales, que acá lo visualizan a la derecha en verde, para la especie y el sexo. Después uno carga, en todo lo que tienen flechitas, hay opciones, una cruz para proteínas, negativo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Simplemente solo se debe cargar la densidad porque es numérica, y todos los demás parámetros, los 10 parámetros, también tienen opciones múltiples para cargar. Una vez cargado esto, ustedes van a poder saber cuál es el diagnóstico. El sistema interactivo, los sistemas interactivos que producimos tienen feedback, quiere decir que ustedes ven esto, que es lo mismo que los trabajos prácticos que más adelante voy a proponer que hagan, y van a tener un resultado. También del resultado van a poder aprender los valores. Es decir, ¿qué es el feedback de esto? Es que ustedes finalmente, utilizando el programa interactivo, van a poder de una u otra manera saber el resultado de las 45 patologías que el análisis de orina permite llegar. Cliqueando el botón inferior que se encuentra por debajo del mouse de esta laptop, inmediatamente el programa cambia. Bueno, como decía, si uno cliqueaba el botón derecho inferior, de color verdecito claro, llegamos a esta pantalla. Aquí lo primero que aparece es
el resultado de la interpretación de los valores colocados anteriormente, y como digo, para este caso es una glomerulonefropatía del mieloma múltiple con acción descalcificante. Si ustedes quieren saber cómo seguir, por si no lo saben o se olvidaron, cliquen sobre glomerulonefropatía del mieloma múltiple y aparecerá todas las instrucciones que van a ver, o los métodos complementarios que van a ver en la parte inferior. Aparece la rutina, que siempre para nosotros es hemograma, creatinina, FAS, CUS y GPT, y los métodos específicos, los bioquímicos, como el colesterol, la relación proteína-creatinina urinaria, proteinograma, etcétera, etcétera, ecografía abdominal, con foco en los riñones, y finalmente, si corresponde, la punción con aguja fina. Si ustedes miran en la parte inferior de esta computadora personal, van a encontrar la palabra impresión. Si ahí cliquean, van a poder imprimir los resultados de los análisis y todas estas instrucciones, que puede ser guardada en la ficha o puede ser entregada al cliente. Bueno, si ustedes quieren mayores informes sobre el método interactivo o el programa interactivo, diríjanse a edición@btdocenweb.com.